A continuar entonces. Habíamos dicho que el trabajo de los soferín, ¿quiénes eran los soferín, hermanos? Lo escribas. Los escribas. Ellos cumplieron un trabajo muy importante para transcribir el texto sagrado. ¿Cuáles son algunas prácticas que ellos utilizaban para asegurarse de transmitir fielmente las copias a las futuras generaciones de la Biblia, Contaban todas las palabras y las letras. de cada uno de los libros? Muy bien. Trabajaban solamente con el texto sin consonantes, perdón, sin vocales, con consonantes sin ninguna vocal. Pero ahora vamos a ver otro grupo que se les denomina los masoretas. Significa tradición. Masora, tradición. Los masoretas no se deben confundir con los soferim. Los soferim son los escribas, quienes existieron en el año 400 antes del Señor Jesucristo y el año 200 después del Señor Jesucristo. En cambio, los masoretas van a existir entre el año 500 después de Jesucristo al año 1000 después de Jesucristo. Los soferim van a trabajar con el texto consonantal, solamente consonantes. En cambio, los masoretas van a ponerle vocales al texto consonantal. Ellos se ocuparon de la copia exacta de la redacción y estandarización del texto escrito. Proveyeron signo de puntuación y vocales al texto santo. La escuela de los masoretas se encontraron en dos centros, había uno en Babilonia y otro en Palestina, y por eso es que existe un Talmud babilónico y el otro de Palestina. Uno de los más famosos masoretas fue el de Tiberíades, Aarón ben Acher, el más conocido. Los masoretas hicieron el siguiente trabajo. Ellos, para asegurarse de transmitir fielmente las sagradas escrituras a las futuras generaciones de manera exacta, fiel, colocaron junto al texto un número de anotaciones y signos, sobre todo de pronunciación y vocálicos. Ellos, los masoretas, colocaban o contaban cada letra de un libro y determinaban la que ocupaba el sitio central. Sigamos con el mismo ejemplo del profeta Oseas. Ellos contaban las letras del profeta Oseas. Supongamos que eran letras 54.687 letras, supongamos. A modo de ejemplo nada más, no es que lo haya contado. Y ellos dijeron, la letra central del profeta Oseas es la letra L. Muy bien. También ellos contaban cada palabra y determinaban la palabra central. ¿Cuántas palabras tenía el profeta Oseas? Supongamos tenía 4.679 palabras. ¿Y cuál es la palabra central? Supongamos que la palabra central era Dios o Elohim. También ellos anotaban el número de veces que una palabra o frase aparecía en la Biblia. Qué impresionante esto, ¿ah? A modo de ejemplo, supongamos, ¿cuántas veces aparece la palabra Dios en el libro de Oseas? 45 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra pecado en el libro de Oseas? 32 veces. Y así, contaban cuántas palabras o frases
aparecían en las Sagradas Escrituras, en el profeta Oseas, en cada uno de los libros. Los masoretas contaban cuántas veces salía cada letra del alfabeto, era el alefato hebreo. La letra A, ¿cuánto aparece en el libro de Oseas? Supongamos 87 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra B en el libro de Oseas? 98 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra C en el libro de Oseas? Ya supongamos 46 veces. 46 veces. Y así, hasta la última letra del alefato hebreo. Los libros que contenían errores eran desechados. Supongamos que acá tenemos una copia del profeta Oseas. Con respecto a las letras. ¿Cuántas letras tenía el libro del profeta Oseas? 54.687 letras. La cantidad de letras de Oseas coincide con el texto base del cual están copiando. Pero no solamente hacían eso los masoretas, sino que también determinaban la letra central. ¿Y cuál es la letra central del libro de Oseas? En la copia figuraba la letra B. Había un problema ahí, porque las cantidades de letras coincidían, pero no coincidía la letra central. ¿Qué es lo que debían hacer entonces los masoretas con respecto a esa copia? Tenía, Desechado. tenía que escribirse todo de Por nuevo. eso había tan pocas copias igual. Así es. Por eso que hay tan pocas copias y por eso la fiabilidad del texto masorético con otros textos que vamos a ver más adelante. Por eso que no hay errores en la transmisión sustanciales, tantos en la transcripción del Antiguo Testamento, por la rigurosidad de la transcripción. Podemos estar seguros entonces, mis hermanos, que el trabajo de los masoretas, el trabajo de los soferim, fue un trabajo arduo, fatigoso, extenuante, un trabajo que personas, nosotros, por ejemplo, aquí en Chile, los chilenos, los que viven en ciudades grandes, en Santiago, por ejemplo, con la presión del día, no podrían llevar a cabo, ¿eh? Porque se requiere de otra cultura, personas que tienen otras exigencias, otra forma, otro estilo de vida, que están acostumbrados desde muy pequeños a tener alta concentración por un espacio largo de tiempo. Hay que tener mucha paciencia para desarrollar este trabajo de transcripción. Por lo tanto, estamos seguros, estamos confiados en que el texto nos ha llegado fielmente por la rigurosidad de estas personas que nos precedieron en la transcripción del texto sagrado. Por eso, cuando alguien dice, ¿cómo yo puedo estar seguro de que la Biblia que nosotros tenemos a nuestra disposición, Reina Valera, por ejemplo, el año 1960, es muy similar a la Biblia que teníamos o que tenía la gente en el siglo VI? Hay que referirle el trabajo que desarrollaban los soferim, el trabajo que emprendieron los masoretas y también las versiones antiguas de las Sagradas Escrituras. Ahí está el material para poder reconstruir todo el Antiguo Testamento. Otro punto es el de las observaciones redaccionales de los masoretas. Recuerde que los soferim trabajaron con el texto consonantal, con el texto solamente consonantes, pero la cultura de ellos sabían cómo debía leerse, pero después, en el año 500, 1000 después de Cristo, ya no hablaban el hebreo, por lo tanto no sabían cómo pronunciar las consonantes. Por eso surgieron los masoretas, para asegurarse la pronunciación vocálicos, la pronunciación de las consonantes. El texto que tenía solamente consonantes, ellos le van a agregar las vocales.
Este es el tetragramatón, porque tiene 4 letras. Una es la Yod, la Y, la otra es la G, que es la H, la VAP y la G. Ya. Esos son solamente consonantes, se escribe de derecha a izquierda. Los soferim solamente con el texto consonantal, solamente consonantes. Pero llegó un momento en que no se sabía cómo pronunciar las consonantes. Los masoretas entonces proveyeron de vocales, algunos puntitos. Este es el nombre de Dios, el nombre personal de Dios, que los hebreos no lo leían, para no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hicieron los masoretas? Le dijeron, cuando usted se enfrente en la lectura al tetragramatón, es decir, las 4 letras, las 4 consonantes, usted no debe leerlo ni debe pronunciarlo. Usted debe sustituirlo por Adonai o Elohim. Por lo tanto, tomaron vocales de Adonai y Elohim. Entonces ellos pusieron acá unos puntitos. Pusieron una E y pusieron una A abajo. Entonces el lector decía, veía una E ahí, Elohim, o veía una A, Adonai, pero no debía leer el texto sagrado, perdón, el nombre sagrado. Es, eso es un texto compuesto de las consonantes con vocales que son tomados o prestados de Adonai o Elohim. El texto escrito es el ketip, solamente las consonantes. Eso sería el ketip, las consonantes. Y el queré serían las vocales que fueron insertadas posteriormente abajo. Eso sería el queré. Cuando la Biblia va a ser traducida, creo que, no recuerdo si es en Suiza, en alguna parte en Alemania, no recuerdo, el traductor va a leer esto como si fuera un solo escrito, no un escrito compuesto. Y va a leer ahí Jehová, sin darse cuenta que las vocales fueron tomadas de Adonai y de Elohim, fueron insertadas para que el lector leyera Adonai y Elohim. Pero Jehová es un nombre compuesto entre las vocales de Adonai y Elohim con el tetragramatón. Y así figuró y aparece hasta el día de hoy en nuestras Biblias el término del vocablo Jehová, que es un vocablo híbrido entre el nombre personal de Dios, que no se sabe cómo se pronunciaba, con las vocales de Adonai y Elohim. Ese es el trabajo que emprendieron los masoretas en el 500 al año 1000 después del Señor Jesucristo. Bien, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo en esta clase, mis queridos hermanos. Esa era la clase 5. Por favor, mis hermanos, activando los micrófonos y respondiendo a las siguientes preguntas. Enliste las versiones antiguas de las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son estas? Las griegas, Perfecto. eh, Arameo, Arameo, muy bien. Latinas. latinas. Latina, perfecto. siriacas, Siriaca, excelente. coptas, Muy bien. Ah, góticas, Gótica, excelente. armenia, Armenia, muy bien. Georgiano, Georgiana, Etiopía, de Etiopía. árabe, Etiopía sí, La árabe, Árabe y eslava. Excelente. claro, sí. Perfecto. Ahora indique la clasificación de la Biblia hebrea. ¿Cómo ellos clasifican las Sagradas Escrituras? la Torah, La, la ley, entonces, ley, la Torá, la- ¿qué ah, más?
los Talmud. profetas Los profetas. y las escrituras. Ah, La Ah, Torá, los Nebihim y los Ketubim. Ley, profetas y escrituras. eso, profeta. Perfecto. ¿Qué función cumplían los escribas Los o los escribas. soferim? Escribir, Ah, copiar, contar. hacer discípulos, enseñarle y transmitir la palabra. Ujú. Muy bien. guardar. Transcribir, conservar y exponer la ley de Moisés a las futuras generaciones. Ellos aseguraron en transmitir fielmente el texto sagrado a las futuras generaciones. ¿Qué método emplearon para asegurarse de copiar bien la escritura? Contaban todas las palabras y las letras. Y Perfecto. no, eso no. Y trabajaron con el texto que tenía solamente consonantes. Eso. ¿Y entre qué años existieron los soferim o los escribas? El 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Muy bien, excelente, mis queridos hermanos. Están, pero perfecto. ¿Y quiénes van a ser los que van a aparecer o figurar en el año 500 y 1000 después del Señor Jesucristo? Los masoretas. ¿Qué función cumplieron los masoretas para transcribir el Agregarle, texto sagrado? ¿O qué rol, qué agregarle método puntos. emplearon? Le pusieron vocales al texto santo. Perfecto, vocales para conservar la pronunciación. Muy bien, ¿qué más hacían los masoretas? Contaban las letras, las palabras, las frases. Y si descubrían errores, eran desechados esos textos. Perfecto. Las palabras y determinaba la palabra central. Y las Contaba las letras. letras y determinaba la letra central. Contaban cuántas veces se repetía las palabras y las frases. Y contaban cuántas veces aparecía cada letra del alefato hebreo. Es el trabajo de los masoretas. Impresionante. Yo quedé, la primera vez que lo vi, escuché, quedé realmente asombrado. Porque impresionante el trabajo que hicieron ellos para poder transcribir a las futuras generaciones el texto sagrado. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con la clase número 6 y vamos a ver en la clase número 6 los manuscritos antiguos de las Sagradas Escrituras, los rollos de Qumran, por qué son importantes los rollos de Qumran, y también va a poder identificar qué errores cometieron los copistas, que se pueden detectar al comparar las distintas versiones, manuscritos y el trabajo de los masoretas, lo que figura en la Septuaginta y la Vulgata, entre otros. Yo creo que alcanzamos a trabajar con eso, mis hermanos, y comenzamos entonces de inmediato con la clase número 6. Bien, aquí estamos, la clase número 6. No hay nadie esperando que ingresar, ¿verdad? No, están todos. Bien, las versiones antiguas de la Biblia son traducciones. Septuaginta, Vulgata, Siriaca, Targúmenes arameos, de Etiopía, Georgiana, Armenia, entre otras. Traducciones. Pero cuando nosotros hablamos de manuscrito, nos referimos a papiro, pergamino, que están escritos en hebreo del Antiguo Testamento. El manuscrito de Ben Hacher es el códice de Leningrado. Cuando empleo yo el vocablo códice, ¿a qué me refiero, mis hermanos? Un libro. Que tiene formato de libro. Muy bien, hojas sueltas, no rollos, sino hojas sueltas que tienen una costura al borde. Muy bien. Fue descubierto en el año 1808. Es el más grande y único completo del Antiguo Testamento. Está escrito en Beyum. ¿Qué es lo que es el Beyum? ¿Recuerda lo que era el Beyum? Era piel
¿Animal? de ternera. Eso era el Osvejum, piel de ternera. Era muy finamente curtido, tenían decoraciones o tenía color púrpura, se escribía con tinta de oro, tinta de plata. Fue escrito en el Cairo, cerca del año 1010 después del Señor Jesucristo. Entonces, este es un texto del año 1000 después de Jesucristo, imagínense. 1000 después de Cristo, estamos en el año 2000. Entonces, alguien puede confirmar, puede buscar, consultar nuestra Reina Valera que tenemos nosotros actualmente, confirmar si es exactamente lo mismo que aparece en un texto del año 1000 después de Cristo, en un manuscrito del año 1000 después de Cristo, el Códex de Leningrado. Este también es un manuscrito con hermano Matías, adelante, iba a preguntar algo, creo. Profe, sí, consulta el manuscrito de qué idioma tenía que ser. Disculpe, no entendí bien. ¿El manuscrito de qué idioma tenía que ser? El manuscrito es el idioma del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió ¿en qué idioma? En hebreo. En hebreo. Perfecto. Entonces esto está escrito en hebreo. Perfecto, muy bien. Y alguna sección en arameo entonces. También. Este es un manuscrito con páginas adornadas muy elaboradamente porque es de Beyum. Actualmente el manuscrito está en la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, en Rusia. Ahí se encuentra. Claro que ahora se llama San Petersburgo, pero ha conservado el nombre original, el Códex de Leningrado, el Códice de Leningrado. Estos manuscritos, hermanos, también es importante del mismo modo como las versiones antiguas de la Biblia, porque los biblistas, los exégetas, los teólogos, los comentaristas lo consultan para llevar a cabo sus trabajos de investigación. Otro texto del Antiguo Testamento, otro manuscrito del Antiguo Testamento, son el Códice de Alepo. Deriva su nombre de la ciudad de Siria donde había estado por mucho tiempo, llevado de contrabando de Siria a Jerusalén. Ahora está siendo usado como una base para una nueva edición crítica de la Biblia hebrea. Bueno, estos apuntes son tomados hace tiempo, ya debe haberse ya publicado ya, utilizando el Códice de Alepo. Esta, esta copia o este manuscrito corresponde al siglo X después de Cristo. Estamos en el año 900 después del Señor Jesucristo. Contiene las 3/4 partes del Antiguo Testamento. El otro códice es el del Cairo. Y la fecha de este manuscrito es del año 895 después del Señor Jesucristo. Contiene los profetas tempranos y tardíos, probablemente el manuscrito masoreta más conocido. Ahora ya usted sabe lo que significa texto masorético, ¿verdad? O manuscrito masorético. Cuando yo empleo el vocablo texto masorético o manuscrito masorético, una T y una M, ¿a qué me refiero? ¿O qué se quiere decir con esa declaración o esa frase? ¿Alguna idea, mis hermanos? Es el manuscrito masoreta más antiguo conocido. La TM, ¿a qué se refiere? Texto masorético se refiere la TM, pero ¿qué es lo que es el texto masorético? ¿Alguien? ¿Alguna, alguna idea, mis hermanos? ¿Qué queremos decir con texto masorético? Le suena familiar, sin embargo, masorético, ¿verdad? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Alguna idea de lo que es el texto masorético? Son los que transcribieron y le pusieron vocales a los textos. Muy bien. Ese es el texto masorético.
el texto masorético se escribe con una T y una M, o manuscrito masoreta. Son los trabajos, los resultados de los trabajos de los masoretas. Por lo tanto, si es el manuscrito masoreta, existió entonces este material desde el año 500 al año 1000 después del Señor Jesucristo. Por lo tanto, este texto, este manuscrito tiene puntos y tiene también vocales, porque son textos masoréticos. Pero este es el más antiguo, el Códice del Cairo, es decir, del año 895 después del Señor Jesucristo. Fue escrito y provisto de vocales por Moshe Ben Acher. Actualmente está en posesión de la comunidad judía del Cairo. Mire todo el material que existe. Los exégetas, si quieren comparar algunos textos, van a ir al códex, van a consultar el Códex de Leningrado, el Códex de Alepo, el Códex del Cairo, o también el Código de los Profetas de Petersburgo. Está fechado en el año 916 después del Señor Jesucristo. Solamente contiene los profetas tardíos. Y esto fue encontrado en el año 1839 en una sinagoga en Crimea. Hay manuscritos de los siglos VI y VIII. Profe, Esto se disculpe, encontró. Adelante, hermano Luis. ¿a qué se refiere cuando dice profetas tempranos y tardíos? Muy bien, muy bien. Aquí lo vamos a ver enseguida. Vamos a verlo enseguida. Tum, tum, Bien. Yo creo que esto lo puedo sacar acá. Sí, creo que sí. Vamos a ver de inmediato quiénes son los profetas tempranos y tardíos. Creo que lo vimos, pero lo pasamos muy rápido. Eso fue. Aquí está. Aquí estamos. Los profetas tempranos y tardíos. Según la Biblia hebrea, los profetas tempranos serían los anteriores: Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los posteriores serían Isaías, tempranos y tardíos. Los tardíos serían entonces los posteriores. Sería Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Los anteriores son aquellos que escribieron los libros históricos de la Biblia hebrea, que incluyen los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Estos profetas registran un periodo de casi 7 siglos de la historia de Israel, desde el llamamiento de Josué hasta la liberación de Joaquín. Se les llama profetas anteriores porque su mensaje y su profecía se centran en la historia y en las lecciones que Dios desea transmitir a las generaciones venideras. Por eso se le llama así, según los hebreos. Y los profetas posteriores escribieron los libros que llevan su nombre, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos profetas escribieron en un periodo posterior al tiempo de los profetas anteriores, abordan temas más específicos y proféticos, como la redención y el futuro de la humanidad. Por eso son conocidos como profetas posteriores. Incluyen también ahí los 12 profetas menores. Esos son los profetas tardíos, y los otros eran tempranos, o profetas anteriores y posteriores según la clasificación del canon de la Biblia hebrea. Creo que ahí está, respondí a la pregunta, ¿verdad, hermano Luis? Creo que sí. Sí, profe. Perfecto, hermano Luis, perfecto. Bien, pudiendo responder la pregunta, lo respondemos de inmediato, mis queridos hermanos. No se queden con dudas, para eso estamos aquí, para aprender, para que todos aprendamos juntos. Bien, entonces continuemos estábamos analizando los manuscritos, ¿verdad? Los manuscritos son copias antiguas de las Sagradas Escrituras, que son
consultado hasta el día de hoy para las traducciones bíblicas, para las exégesis bíblicas, los comentarios bíblicos. Los manuscritos de los siglos VI y VIII se encontró en una geniza. No sé si alguien leyó algún libro o el para hacer las tareas leyó lo que era una geniza. Por favor, si alguien lo leyó, me comenta qué es lo que es una geniza. Había una tarea, creo que la 2, la 1, creo que debería figurar ahí una geniza. Bueno, si no se acuerdan, no importa. Era O no sé. como una habitación donde se guardaban todos los manuscritos. Perfecto, hermano Matías, muy Y bien. si es Lo leyó usted que, en el libro que le envié, ¿verdad? sí, y si es que se llenaban, después ocupaban como unos jarrones, si es que no me equivoco. Perfecto. Es una bodega entonces donde se guardaban aquellos manuscritos que ya no se utilizaban en la lectura pública, porque lo había sustituido una nueva copia, que era la sagrada. La otra ya se dejaban de usar porque estaban deterioradas, ya no servían. Había perdido su periodo de servicio. Había cumplido y ya le habían dado de baja a estas versiones. Se encontraron 200.000 manuscritos de los siglos VI hasta el siglo VIII. Si alguien tiene alguna duda de que hubo problema de transcripción de la Biblia, ahí debe consultar las 200.000 copias, manuscritos del Antiguo Testamento. Y también puede consultar los profetas de Petersburgo, puede consultar también el Códex del Cairo, el Códice de Alepo y el Códex de Leningrado, para salir de las dudas, porque alguien puede tener ciertas dudas, los incrédulos tienen dudas de que la palabra de Dios que tenemos actualmente no es la misma que tenían los antiguos. Bueno, ahí está el material para salir de las dudas. Existe material, existe fuentes textuales para reconstruir todo el Antiguo Testamento y para asegurar que lo que escribieron los antiguos es exactamente lo mismo que tenemos nosotros a nuestra disposición en el siglo XX. Y el Pentateuco samaritano. Los más antiguos textos samaritanos datan del siglo V después del Señor Jesucristo. No contienen vocales, porque las vocales surgieron el año 500 después del Señor Jesucristo. Los masoretas surgieron en esa época. Tiene pocas diferencias con el texto masorético. Ya usted sabe a qué se refiere el texto masorético. El trabajo de los masoretas. Bien, esos son entonces los manuscritos antiguos de las Sagradas Escrituras que hasta el día de hoy son utilizados para poder traducir la Biblia. Para poder reconstruir el Antiguo Testamento están las versiones antiguas de la Biblia, que son traducciones, la Septuaginta, la Vulgata, la Siriaca, la Copta, la Armenia, la Georgiana, la Eslava, la Gótica, entre otras. También se encuentran los antiguos manuscritos de las Sagradas Escrituras, como la que estamos viendo acá. Una de ellas tiene 200 manuscritos de los siglos VI al siglo VIII, Leningrado, del Cairo y otras. Ese material, en cuanto a los manuscritos, son del año 1000 aproximadamente. El 1000, si están completos, son del año 1000. El manuscrito más completo de la Biblia es del año 1000 después de Cristo. Por lo tanto, si alguien desea en esa época llevar a cabo traducciones de la Biblia, dependía de manuscritos en hebreo del año 1000 después de Cristo. Pero después, en el año 1946-1947, va a producirse uno de los descubrimientos más importantes, más trascendentales, más revolucionarios, podríamos decir, en el mundo de las Sagradas Escrituras, más fascinantes para los cristianos. Bueno, para los especialistas en realidad no, para los cristianos no se dan ni cuenta la importancia que fue para el estudio bíblico los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. Porque ahora esos textos, esos manuscritos del año 1000 después de Cristo, para traducir la Biblia del Antiguo Testamento, ahora se va a reducir a 1000 años más.
Es decir, ahora nos vamos a un periodo del 150, el año 140, antes del Señor Jesucristo. Los manuscritos anteriormente provenían del trabajo de los masoretas, porque tenían puntitos y tenían vocales. Pero ahora en los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, van a ofrecer al traductor y a los exégetas, a los teólogos, le va a ofrecer un manuscrito sin vocales, más antiguo todavía, y que se remonta al año 150, siglo segundo, antes del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta usted la importancia entre el original y, y la copia? Se reduce el tiempo de distancia, o se reduce el tiempo de la copia original. Realmente fue muy importante. Y la otra importancia es para comprender el contexto del Nuevo Testamento, el contexto de la vida de Jesucristo, las religiones que existían en aquella época, algunas frases, algunas prohibiciones, algunas enseñanzas de Jesucristo, arrojan luz lo que se descubrió ahí en el Mar Muerto. Son varios tipos de hallazgos que se encontraron acá. Copia de los libros canónicos del Antiguo Testamento, incluyendo a cada uno de los textos excepto Esther. Isaías fue encontrado completo. También se encontraron copias de los apócrifos, de los pseudoepigráficos, de los escritos no canónicos, documentos relacionados con la vida de la comunidad, incluyendo una variedad de tipos igualmente. Esto se descubrió en el año 1946-1947. Un beduino, un joven, un niño que estaban cuidando ovejas, para no aburrirse tanto, estaban tirando piedras, y de pronto sonó la piedra como si hubiera caído en algo hueco, como una cueva. Y la curiosidad lo llevó al lugar. Se encontró con pergaminos que están escritos en piel de animal. Y a él le faltaba algunas correas para amarrar sus sandalias. Entonces sacó un pedacito de correa de cuero y con eso calzó sus sandalias, puso cordones a sus sandalias. Y después lo que le sobró lo llevó a una tienda de una persona que trabajaba con cueros. Claro, la persona sabía un poco que esto era un material de valor. Lo vendió después a algunos norteamericanos y después se descubrió que esto era muy valioso. Eran escritos del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, y que no pertenecía al texto masorético, sino que esto estaba sin vocales, quién sabe cuál es la fecha de antigüedad, por lo tanto esto puede ser muy importante, y así comienza la investigación. Pero así se originó los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. La importancia de los rollos del Mar Muerto ofrecen un testimonio para la fiabilidad del texto masorético, es decir, el texto masorético es fiable, es confiable lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Indicó también, al comparar los textos masoréticos con los rollos de Qumran y con las versiones antiguas de la Sagrada Escritura, aparecieron algunos errores. Estos errores se clasifican en errores de oído y errores de vista. Los errores de oído, a modo de ejemplo, haré lo que pude, se puede confundir con arar o hacer. Otro día hablo con usted, se puede confundir con otro día hablo con usted. También se produjeron errores de vista, como por ejemplo muela podrida, puede confundirse con mula podrida. Errores de vista y errores de oído. Eso fue lo que se puede detectar en las diversas comparaciones entre todo este material que nosotros tenemos disponible actualmente. Los rollos de Qumran, versiones antiguas de la Biblia, con el texto masorético. Uno de estos errores se le denomina la apografía. La apografía es la escritura de una letra, de una sílaba o de una palabra cuando debe escribirse más de una vez, o la omisión accidental de una letra. Por favor, mis queridos hermanos, vamos a dar lectura al libro de Isaías para ver el ejemplo
en la Biblia del error denominado apografía. Vamos a leer Isaías, el profeta Isaías, capítulo 26, en el verso 3. Vamos a leer primero la Reina Valera 1960. ¿Qué dice la Reina Valera 1960? Y después vamos a compararlo con las otras versiones de la Escritura. No, pero creo que aquí todas las Biblias dicen exactamente lo mismo. Bien, por favor, démosle lectura a esa porción. Isaías 26:3. Por favor, sí, 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perfecto, muy bien. En ti han confiado, eso es lo que nos transmite a nosotros la Reina Valera 1960. Y si usted lo consulta con cualquier versión actualizada, le va a decir lo mismo, porque en ti ha confiado. Si alguien puede consultar, por ejemplo, con la nueva versión internacional, Dios habla hoy, lenguaje actual, por favor, se lo agradecería mucho. Y leerlo en voz alta igual. ¿Alguien encontró en alguna versión actualizada de la Biblia? Por acá, la nueva traducción viviente Adelante, hermano Matías, gracias. dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Perfecto. Los que en ti han confiado, muy bien. Este error se llama apografía entonces, que consiste en escribir en la escritura de una letra, de una sílaba o una palabra una sola vez, cuando debe escribirse más de una vez o la omisión accidental de una letra. A eso se le denomina apografía. Por ejemplo, la Reina Valera, no sé qué Biblia está consultando la Reina Valera para traducir al castellano, pero si se compara con los textos de Qumran, la Q acá voy a designarlo con los textos de Qumran. En los textos de Qumran, esa frase, en ti han confiado, se repite 2 veces. Confiando en ti, confíate. Y el texto masorético respalda lo que dice el texto de Qumran. Confiando en ti han confiado. Porque así está originalmente. Se repite 2 veces la expresión en ti han confiado. Ese error se llama apografía. ¿Se entendió, verdad, mis queridos hermanos, la apografía? Sí, ¿O ahí todavía no está muy claro? profe, Adelante, hermano Matías. tengo una duda. Por ejemplo, cuando la palabra dice que Dios es santo y lo repite varias veces, ¿es como para recalcar que eso realmente es así o realmente como, o hay que decirlo tres Perfecto. veces? Perfecto. Nosotros en español, el superlativo lo hacemos de la siguiente manera. Al sustantivo, nosotros le agregamos el adjetivo. Y así formamos el superlativo. Por ejemplo, a ver qué podría ser. Un ejemplo del fútbol, ¿ah? El niño maravilla. Bueno, ya no es tan niño ya. El niño, el niño maravilla o el mago Valdivia. Ya. Nosotros queremos decir que estos jugadores son pero extraordinarios, maravillosos, magníficos, impresionantes. O los argentinos dicen es divino, es Dios, algo así. Pero es para hacer el superlativo. En nuestro idioma castellano, al sustantivo se le agrega el adjetivo. Mientras que los hebreos, para hacer el superlativo,
tienen dos formas para hacer el superlativo. Una de estas formas para hacer el superlativo es repetir el sustantivo. Santo, santo, santo. O también pluralizarlo. Pluralizar el sustantivo. El sustantivo estamos hablando. Pluralizar el sustantivo. Es decir, Dios, él lo pluralizamos. Elohim, que significa dioses. Pero no estamos diciendo que existen varios dioses, sino que estamos haciendo el superlativo al pluralizar el sustantivo. Eso es el fenómeno que usted me está comentando, mi hermano Matías. ¿Se entendió, verdad? Sí, sí, profe. Excelente. Por lo tanto, lo que queremos decir cuando dice santo, 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 se quiere decir que Él es absolutamente, infinitamente, desbordantemente santo. Es lo más santo y santísimo que existe. Eso es lo que se quiere decir cuando se repite 3 veces la expresión santo. Perfecto. Entonces, que se quedó claro lo que era la apografía. Y ahora vamos a ver el otro error que se ha detectado cuando se comparan los manuscritos, los rollos de Qumran y el texto masorético. ¿Qué es lo que es la litografía? Consiste en escribir 2 veces lo que solo se debe escribir una sola vez. Isaías capítulo 30, verso 30, por favor, mis queridos hermanos. Alguien que pueda leer Isaías capítulo 30, verso 30. Dice así. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descanso de su brazo con furor de rostro y llamas de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Dice hará oír solamente, ¿cierto? Y nada más. Muy bien. Por esto debía escribirse solamente una vez. Por lo tanto, ahí la Reina Valera está siguiendo un texto que no tiene error, porque se menciona una sola vez la palabra. Pero en otros manuscritos se encuentra 2 veces la expresión. Hará oír, hará oír. Eso se denomina ditografía. Consiste en escribir 2 veces lo que solo debió haberse escrito una sola vez. Es la inversa de la apografía. Otro error que se ha detectado cuando se comparan las versiones antiguas de la Biblia, los rollos de Qumran con el texto masorético. Este error se conoce como la metátesis. Se refiere al metaplasmo que consiste en alterar el orden de las letras de un vocablo, el orden de las palabras. En hebreo, si se cambian las palabras, se alteran, tiene otro significado. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo. Recuerde que en hebreo se lee, se escribe desde derecha a izquierda. Por lo tanto, y se escriben solamente con consonantes. Si hay una R y luego viene un apóstrofe, después de la R, después viene la Y, la H, en hebreo eso se lee como los montes. La R, la Y y la H son las mismas consonantes, pero el apóstrofe va después de la Y. Si va después de la Y, debe leerse la ciudad. Por eso, al compararse estos manuscritos, los rollos de Qumran, el texto masorético, las versiones antiguas de la Biblia, en algunos manuscritos dirá montes, en otro manuscrito dirá ciudad. ¿Por qué hay diferencia entre los manuscritos? Porque se confundieron en letras, alteraron el orden de las letras, eso fue todo. Pero ¿cuál es el cambio sustancial en alguna doctrina con leer montes o ciudad? No hay ningún cambio sustancial. Otro error que se ha detectado cuando se compara las diversas Biblias, cuando digo Biblias me refiero
a las versiones antiguas, a los rollos de Qumran y al texto masorético. La incorrecta interpretación de las letras. La Rech, que es esta que estamos viendo acá, la Rech, que una R puede confundirse con la Dalet, que una D, y también con la Kaf Sofit. Es muy parecido, bueno, se logra distinguir un poco, pero imagínense, si alguien está escribiendo muy rápido, se puede confundir. Y es precisamente lo que ocurrió. Se confundieron en, en algunas letras. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver Génesis. A ver, vamos a leer Génesis, sí, Génesis. Génesis capítulo 10, verso 4, en distintas versiones. Por favor, mis hermanos, vamos a trabajar primero con la Reina Valera y me dicen qué dice la Reina Valera. Y después la nueva versión internacional, si alguien tiene la nueva versión internacional, nueva versión internacional. Y ahí vamos a leer qué dice la nueva versión internacional. El que tenga listo Reina Valera 1960, Génesis 10.4, adelante, por favor. El hermano Cristóbal creo que lo tiene, ¿no? Sí, Tiene amén. el... Amén. Gracias, hermano Cristóbal. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Donanim. Do, na, Donanim. Nim. do, donadim, Dodanim. do, da, nim. Así, ¿cierto? Sí, así mismo. Excelente. Muy bien. ¿Algún hermano que lea la nueva versión internacional, por favor? O cualquier otra versión actualizada de la Biblia. Dice así: hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Rodani. Rodani. Ya. Ahí está un ejemplo claro de la confusión de las letras. Se está confundiendo dos letras. El escriba o el masoreta confundió la resh, es decir, la R, por eso es que se lee ahí Rodanim, con la Dalet. Por eso es que la otra dice Do-Danim. Alguien puede decir, la Reina Valera fue alterada por la nueva versión internacional, porque nosotros leemos la Reina Valera Dodanim, cuando en realidad, y en la nueva versión internacional se lee Rodanim. La nueva versión internacional corrompe la Reina Valera 1960. No hay ninguna corrupción. Lo que pasa es que la Reina Valera 1960 está utilizando una fuente de traducción distinta a la que, la que está utilizando la nueva versión internacional. Aquí no sé cuál es la traducción que utiliza una y otra, pero supongamos, la Reina Valera 1960 utiliza el texto masorético. Supongamos, yo no estoy seguro, sobre ese versículo en particular. La nueva versión internacional consideró los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran para traducir Rodanim. Ambas son versiones manuscritos de la Biblia, pero son distintos. Están en hebreo, pero distintos. Y uno de ellos confundió la Rech con la Dalet. Por eso se escribe Dodanim o Rodanim. Ese es un error de confusión de las letras. Bueno, en castellano también se pueden confundir algunas letras. No sé cuál puede ser, a ver. La L en imprenta, por ejemplo, la R se puede, no, la I se puede confundir con la L, si es mayúscula o minúscula. Si es minúscula no se puede confundir, pero si es mayúscula sí, se puede confundir con la L minúscula. Bien, otro error. Omisión accidental de las palabras. Aquí vamos a ver la omisión accidental de las palabras. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 1. Vamos a darle lectura en la Reina Valera 1960, por favor, y lo vamos a comparar con las otras versiones de la Sagrada Escritura. Adelante, el que tenga la Reina Valera 1960, de Primera de Samuel, capítulo 13, verso 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel,
Un año. Bueno, y ahí sigue. Eso dice la Reina Valera 1960, ¿verdad? Perfecto. Nueva versión internacional o cualquier otra versión, mis hermanos. Dice así: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. Saúl había reinado. A ver, otra vez, por favor, hermano, se me olvidó. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a Ah, reinar tenía sobre Israel, y su reinado 30 duró años. 42. Perfecto. Ahí tenemos un ejemplo de omisión accidental de las palabras. Alguien puede decir, la Reina Valera 1960 fue alterada por la nueva versión internacional, porque la Reina Valera de 1960 dice, había ya reinado solo un año y cuando hubo reinado 2 años sobre Jerusalén, mientras que la nueva versión internacional dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. No hay acá intención de alterar la Reina Valera 1960. Lo que pasa es que en el texto masorético no dice nada con respecto a año. La Reina Valera 1960 no está siguiendo el texto masorético, no está traduciendo el texto masorético, porque el texto masorético dice, Saúl era de años cuando comenzó a reinar. No sé qué versión habrá consultado o qué manual, qué texto habrá consultado el Casiodoro de Reina cuando tradujo un año y cuando hubo reinado 2 años, no lo sé. Pero la nueva versión internacional, como no hay información en el texto masorético, entonces lo que hace es consultar a la Septuaginta. Y en la Septuaginta traduce, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Por eso que la nueva versión internacional dice que tenía 30 años cuando Saúl comenzó a reinar en Jerusalén. Eso es todo, no es que hay alteraciones de la Biblia o la nueva versión internacional quiere alterar la palabra de Dios, no es así. Está fielmente traduciendo, pero cuando tiene problemas de información en el texto masorético, la nueva versión internacional o cualquier versión de la Biblia, recurre a la Septuaginta en este caso, en otros casos recurre al Pentateuco samaritano, o también puede consultar con la Vulgata latina, puede consultar con cualquier manuscrito del Antiguo Testamento, y ahí aparece la información que un texto base no le entrega. Perfecto, mis queridos hermanos. Creo que hasta ahí alcanzamos a llegar sobre esta clase número 6 de Introducción a las Sagradas Escrituras. ¿Algún comentario, por favor, mis queridos hermanos, de lo que hemos visto en esta clase? Yo le voy a enviar después el examen a su correo electrónico para que lo respondan en sus casas. ¿Algún comentario antes de despedir? Adelante. ¿O alguna otra pregunta que haya quedado, que no haya quedado satisfecho durante la clase? ¿Qué le pareció esta información? ¿Es útil para comprender la palabra de Dios? ¿Le va a ayudar en su ministerio para el evangelismo, el discipulado? ¿En qué sentido le es útil? ¿En qué sentido le va a ayudar a su ministerio? En lo personal está muy genial, de verdad que es como una alegría así, o un gozo de poder entender y cómo explica usted realmente. Eh, Realmente bendecido a través de todo esto. Perfecto, hermano Matías, muy bien. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Mi hermano Pablo, acá mi hermano Moisés, sí, me gustó mucho esta información porque de pronto uno puede darse el caso de encontrarse personas que puedan intentar contradecir la versión que nosotros utilizamos, pero con estas bases de alguna manera podemos defendernos, porque a veces cuando salen preguntas, a veces uno opta por guardar silencio para no entrar a discusión y esto también ayuda
a tener una postura, digamos, más correcta y poder dar esa explicación. Por lo general la gente, cualquier comentario se sujeta a eso nomás y para validar de que nosotros no tenemos la verdad, por ejemplo, nosotros los cristianos evangélicos. Pero me gustó mucho este punto, no dejando fuera toda la clase, porque prácticamente casi en la última parte pude llegar a casa y pude estar tranquilo, pero sí, me gustó lo que nos tocó hoy día escuchar. Así que muchas gracias, mi hermano Paulo. Perfecto, hermano Moisés. Muy bien. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Rodrigo, por favor, nos dirigen una oración para concluir.